Cuando decimos no hay que pagar la deuda, nos dicen las deudas hay que pagarlas. Cuando decimos expropiación, reforma agraria o tierra para quien la trabaja, nos dicen hay que respetar el derecho a la propiedad privada. Nos tiran su ley por la cabeza, una ley que ellos forjaron y que este Estado defiende. Pero si hay algo que nos muestra la historia de los dueños, de los propietarios, de los Macri, de los Echeverre, de los ricos de nuestro país, es que ninguno de ellos se atuvo a la ley para construir fortunas. Solo recurren a ella a conveniencia cuando nosotros reclamamos. Ahora vamos a hablar con Nadia Burgos, con nuestra compañera Nadia Burgos desde Entre Ríos. Ella es referente política opositora a toda la política tradicional de la provincia y vamos a hablar con ella para saber cómo fue que un puñado de familias se quedaron con las tierras más productivas del país. Hola Nadia, ¿cómo estás? Te quería agradecer por estos minutitos. Hola, Cele, muy bien, ¿cómo estás vos? Gracias a ustedes por esta comunicación. No, gracias. Bueno, estas últimas semanas tuvieron en primera escena a uno de los personajes que en Entre Ríos me imagino que conocen muy bien, los Echeverre. Si bien fue una disputa familiar, se mediatizó y al menos para nosotros sirve para discutir ese derecho de herencia, esa propiedad privada. ¿Cómo se originó para llegar a ser los terratenientes de Entre Ríos? Bueno, la verdad es que los Echeveres, como vos decís, son una familia que los entrerrianos conocemos muy bien y conocemos la cara que ellos intentan ocultar de manera sistemática, que es la razón por la cual hoy son una de las familias más poderosas, no solo de Entre Ríos, sino también del país, ¿no? Hay que decir que en nuestra provincia se ha dado un proceso de concentración de la tierra que se aceleró en los últimos años, fundamentalmente motorizada por un modelo productivo que es el modelo del agronegocio, la ganadería feedlot, pero también por una especulación inmobiliaria bueno, que ha llevado a que se profundicen algunas de las características estructurales que tiene la apropiación por acumulación y despojo, que es una característica propia del capitalismo, y que además en este momento se expresa con una bestialidad brutal, ¿no? Nosotros no podemos dejar de mencionar que mientras estamos charlando se siguen dando diferentes órdenes de desalojo y represiones brutales a un montón de familias en todo el país y que aquí en Entre Ríos esto tiene una característica muy particular. Hoy, si vemos el mapa de nuestra provincia, solo 190 firmas controlan el 25% de la tierra productiva. Y cuando miramos con una lupa un poco más, nos encontramos que los Echeveres son como la radiografía de un modelo de acumulación. Vemos cómo a lo largo de la historia, para que los que no son de Entre Ríos sepan, Echeverre es una familia que, por ejemplo, el bisabuelo de los que hoy aparecen como los defensores de la propiedad privada y que se sientan con Bullrich, con Pichetto y que hicieron toda esta pantomima asquerosa durante estos días y que se reían mientras reprimían a Guernica y a las familias, las despojaban de un pedazo de tierra para vivir, ellos se reían por el desalojo de Proyecto Artigas y Dolores acá en nuestra provincia. El bisabuelo de ellos fue gobernador radical entre el 31 y el 35 y antes había sido ya candidato a vicegobernador y en ese periodo creó uno de los diarios más influyentes y más importantes, que es el Diario de Paraná, y en ese periodo anterior a 1931 ya había desarrollado un proceso de apropiación de tierras fiscales, ¿no? Que es como una de las primeras patas de el aumento, ¿no?, de tierras que ha tenido esta familia, que es hacer negociados o apropiarse directamente de tierras fiscales. Esto siguió a lo largo de los años y hay un hecho muy puntual que se discutió y que salió nuevamente a la luz, o que, mejor dicho, algunos sectores se enteraron recién ahora o lo están discutiendo recién ahora, que tiene que ver con una parte de las hectáreas de Casa Nueva, que es el lugar en donde, bueno, estuvo toda la disputa esta semana. Parte de las hectáreas de esa estancia eran del frigorífico de Santa Elena y eran también de una escuela agrotécnica. Y yo quiero traer este ejemplo muy concreto porque las hectáreas que eran 70 de la escuela agrotécnica fueron cedidas a un precio irrisorio por Busti, que es del PJ, ¿no? El bisabuelo y la familia Echeverre siempre estuvo relacionado al conservadurismo,
a el radicalismo, pero los últimos años las grandes negociados se hicieron gracias a los gobiernos del PJ, ¿no? En esto no hay grieta entre estos sectores que parecen enfrentarse, pero que en realidad cuando uno pone una lupa nos encontramos que, bueno, para los negociados se dan la mano y avanzan de manera conjunta. Esas 70 hectáreas de la Escuela Agrotécnica del Quebracho en Santa Elena no son cualquier hectáreas de la escuela. Primero que esa escuela necesitaba esas hectáreas para hacer una práctica productiva. Y segundo, que había estado 2 años luchando para, esto fue, el ceder las tierras fue en el 2007, estuvo 2 años antes luchando para tener agua potable. Y las tierras que se quedó Echeverre se quedó justo con el pozo que la escuela había construido, y lo que pagó Echeverre para quedarse con esas tierras fueron en aquel momento tan solo 170.000 pesos en hectáreas que estaban valuadas por cada hectárea aproximadamente en $4.000. Entonces, el negociado fue redondo para los Echeverres, que además de quedarse con esa parte que fueron cedidas por parte del Estado a este precio que no tiene ningún sentido, también después ocuparon otros terrenos y fueron judicializados por esto, que una parte de la causa se cayó porque pasó mucho tiempo, en el 2014 se cerró, otra se arregló con una probation y ya está, y acá está la otra pata fundamental, digamos, ¿no? Una cosa es la influencia política que ellos tuvieron, la relación con los sucesivos gobiernos y además con la justicia, que no podemos dejar de decir que la justicia juega un papel fundamental para garantizar estas apropiaciones, ¿no? Y en esto no nos queda otra que nombrar algo que ha sido histórico, ¿no? Estos días hemos visto mucho en las redes sociales, por ejemplo, cómo se repudian las represiones a Guernica, y la verdad es que miramos y nos encontramos con los Lewy en el sur, con los Echeverre en Entre Ríos, con las maniobras de Costa Salguero y Larreta en Capital, es decir, y en toda la justicia juega un papel predominante. Para los pobres ordena el desalojo y para los ricos hace la vista gorda, ¿no? Entonces creemos que también es necesario discutir cómo toman las decisiones la justicia en este contexto y cómo la justicia es otro de las patas de una mesa que sostiene un modelo que es de expropiación, que es de acumulación y que garantiza las riquezas a un puñado de ricos que además no solamente se quedan con las tierras, deciden qué se hace con esas tierras, es decir, también marcan un modelo productivo, por lo menos aquí en nuestra provincia, sino que además, como te decía, muestran todas las caras de la brutalidad capitalista, y los Echeverres, por ejemplo, para que ustedes también sepan, no solamente se apropiaron de tierras de escuelas, de frigoríficos, despojando a la población, sino que también tuvieron, por ejemplo, a Sergio y Antonio Cornejo, 2 trabajadores rurales, 38 años en una situación de esclavitud, ¿no? Del 76 al 2014, que fueron rescatados por gente que hacía censo agropecuario, que nos encontraron, digamos, ¿no? Y estuvieron todo ese tiempo en una situación de esclavitud, viviendo en una casilla, sin luz, sin agua, una situación tremenda, y nos van a decir que Echeverre, que fue presidente de la sociedad rural, ministro de Macri, que tiene todos estos terrenos en Entre Ríos, todas estas empresas, no va a poder pagar un salario digno a sus trabajadores. Bueno, también lo demostró con el vaciamiento del diario. El diario es otra de las patas que revela la verdad y de la identidad de Echeverre, porque durante muchísimo tiempo les sirvió para hacer influencia política en la provincia, y cuando ya no lo podían hacer, incluso en conveniencia con Urribarri, en aquel momento otro gobernador peronista, decidió vaciarlo y echó a 80 trabajadores que hasta el día de hoy, esto es del 2018, hasta el día de hoy están reclamando su indemnización vía un juicio laboral que, otra vez, la justicia lo frena, porque no solamente la justicia avala a los ricos, sino que además es fundamentalmente propatronal. En esto los trabajadores la conocemos muy bien, y los negociados con los gobiernos y con los sectores privados siempre priorizan antes que los derechos de los trabajadores. Eso está clarísimo y está claro el rol que tiene el poder político, la justicia completamente clasista y que además apoyan y avanzan para que se sigan fomentando todos estos negociados, como bien vos decías. También nombrabas, Nadia, que no es solamente un problema de la tenencia de la tierra, sino que es también del modelo productivo, es decir, del uso de esa tierra. ¿Crees que es necesario discutir este tema como parte de las consecuencias del agronegocio?
Sí, yo creo que es central y sobre todo si hablamos de Entre Ríos, ¿no? Uno no puede dejar de pensar que a medida que se avanza en la tenencia de la tierra, también se avanza la profundización de un modelo que contamina, que envenena, que saquea, que despoja, que esclaviza y que nos mata, digamos, ¿no? Nosotros estamos discutiendo este problema de los secheveres en un año en donde hubo un avance y un ecocidio brutal sobre los humedales en toda nuestra región, en un año en donde un personaje que ya conocemos como Felipe Solá quiere instalar factorías porcinas en todo nuestro país y el ministro de Producción de Entre Ríos, Bailo, que dice defender también la propiedad privada, con un mensaje hacia los Echeveres, también salió a decir que Entre Ríos tiene la capacidad productiva para recibir estas factorías, estos cerdos. Un Felipe Solá que en el 96 fue quien permitió la entrada de la soja transgénica y la transformación del modelo productivo hacia un modelo de transgénesis y de contaminación con los agrotóxicos, que bueno, han aumentado desde el 96 hasta aquí un 1400% la utilización de agrotóxicos en todo nuestro país, que cuando uno mira el mapa de Argentina, el 60% de las tierras cultivadas son de soja. Si nosotros miramos y achicamos un poquito el mapa y nos centramos en Entre Ríos, nos encontramos, como te decía hoy, que 190 firmas concentran el 25% de la tierra productiva. Estas son más de 500.000 hectáreas, de los cuales cuando uno mira el 42% son actores nuevos, es decir, no son familias de Entre Ríos, no son pequeños productores, sino que son latifundistas, lobistas, ¿no? Que ponen y utilizan la tierra al servicio de un modelo productivo que está ni más ni menos al servicio, valga la redundancia, de la concentración de la riqueza y fundamentalmente, si uno lo tiene que decir en términos políticos, en este momento a conseguir más divisas, conseguir más dólares para pagar una deuda externa que es ilegal, que es ilegítima y que tiene consecuencias concretas. Mientras en nuestra provincia los sectores del campo especulan por cuándo vender la producción para obtener más ganancias, cuando en nuestra provincia el gobernador que dice defender a los entrerrianos y a las entrerrianas, decreta las fumigaciones a 50 metros, sabiendo que las fumigaciones tienen consecuencias sanitarias y ecológicas tremendas. Cuando en nuestra provincia los trabajadores estamos peleándose más de 10 meses por paritaria, salen los informes del INDEC y nos muestran que el 52% de la gente que vive en Concordia está por debajo de la línea de pobreza y supuestamente somos de las provincias más productivas del país. Entonces, ese modelo, que es un modelo capitalista, patriarcal, ecocida, no es el modelo que a nosotros nos representa, pero sí es el modelo que representa Echeverri y que quiere profundizar, ¿no? Por eso es que hay que oponerse y fundamentalmente, frente al agronegocio, hay que decir que hay otra salida y que para esa salida es necesaria también una colectivización de las tierras, o sea, necesitamos una alternativa real que recupere la tierra, pero que también recupere la capacidad productiva, es decir, que sean las poblaciones las que decíamos qué, cómo y dónde producir, y no quienes solamente producen para acumular cada vez más ganancias. Bueno, justo te llevo a la última pregunta, te prometo que ya terminamos, pero que viene de la mano con esto, de cuál es la salida, porque también en esta semana se habló mucho del proyecto Artigas. Entonces, ¿qué opinión te merece ese proyecto? Y bueno, y que profundices un poquito más en cuáles son las alternativas, como bien decías vos. Bueno, nosotros fuimos una de las primeras voces, digamos, ¿no? Que mostramos los límites del proyecto Artigas, que después la realidad lo mostró ante millones, ¿no? El proyecto Artigas se basa primero en tener tierra a raíz de reivindicar la herencia y la propiedad privada, ¿no? El proyecto Artigas tenía razón de ser en 40% de las hectáreas que Dolores Echeverre tenía que donar de su herencia, ¿no? En eso nosotras, como socialistas, decimos que la discusión del modelo productivo y la tenencia de la tierra no puede estar atada a la propiedad privada, sino que justamente la propiedad privada es lo que nos imposibilita la tenencia de la tierra para vivir y también para producir. Y que por lo tanto lo que nosotras necesitábamos es discutir un modelo más global, ¿no? Para darle salida a esta situación de despojo que estamos viviendo. En Entre Ríos, la reforma agraria integral es una necesidad urgente, digamos, recuperar las tierras que los Echeveres
se han apropiado. Nosotros hablamos del concepto de usurpadores capitalistas, ¿no? Porque a ellos les encanta decir que la gente usurpa, pero en realidad los que han usurpado de manera histórica han sido ellos, ¿no? Y recién lo comentábamos con algunos datos concretos. Me parece que es central decir que lo que hay que hacer es recuperar nuestros territorios y ponerlos al servicio de las necesidades sociales. En ese sentido, el proyecto Artigas tiene un límite ahí, y además hay que decir que para ser fehacientes a la realidad, por proyectos Artigas hay cientos en Entre Ríos, ¿no? Porque la disputa contra el agronegocio viene de hace muchísimo tiempo, y la disputa contra el agronegocio ha sido contra Bordet y el gobierno del PJ, que ha profundizado el extractivismo en nuestra provincia, ha sido contra la justicia. Yo te decía recién, Bordet en el 2019 decretó la fumigación a 50 metros y la justicia falló a su favor, una justicia que esta semana también falló a favor del gobierno provincial en contra de Estela Lemes, una docente que, si no conocen, los invito a que lean su carta que publicamos en Periodismo de Izquierda, en donde ella cuenta cómo, a raíz de tener agrotóxicos en su sangre, tiene una enfermedad neurodegenerativa que la imposibilita muchas veces llevar adelante su tarea, que es ni más ni menos que ser la directora de una escuela rural en la que antes fue docente, y es el lugar en donde se contrajo el glifosato en sangre, porque lo tiene por estar expuesta de manera crónica a las fumigaciones alrededor de la escuela. Ella le presenta al Estado provincial una demanda diciéndole tanto al Estado provincial como a la ART que su enfermedad es una enfermedad laboral, ¿no? Y la justicia falla en contra de ella y no reconoce ni su tratamiento ni sus días de licencia para que ella pueda llevar adelante un tratamiento que le permite mejorar un poquito la vida, porque su veneno ya está dentro y el glifosato ya no se lo puede sacar, ¿no? Entonces, esta situación de desigualdad profunda se tiene que revertir, y la forma de revertirla es unificando la pelea de todos los proyectos agroecológicos, pero yendo más allá. Lo que hay que discutir es efectivamente la propiedad de la tierra, que tiene que declararse de utilidad social. Tenemos que recuperar los territorios que fueron expropiados por los usurpadores capitalistas, una reforma agraria integral agroecológica, porque la tierra tiene que ser para quienes la trabajan y para quienes necesitamos vivir, porque lo que tampoco hemos mencionado mucho es que aquí también la juventud, los trabajadores, nos cuesta un montón tener un pedacito de tierra para poder vivir, porque con nuestros salarios de hambre es casi imposible tener tu casa propia. Entonces, esta discusión tiene que ir atada efectivamente a que lo que necesitamos son medidas socialistas, medidas de fondo, que para nada los gobiernos tradicionales del PJ y de Cambiemos están dispuestos a hacer, porque ellos están atados a un modelo que prioriza las ganancias por sobre las necesidades sociales, y nosotros creemos que justamente eso es lo que hay que revertir, y que lo que necesitamos de manera urgente es priorizar las necesidades de las mayorías antes que las ganancias capitalistas de unos pocos. Clarísima, Nadia, como siempre. Bueno, agradecerte de nuevo, felicitarlos por toda la lucha que están dando en Entre Ríos, acompañando cada una de estas peleas, y bueno, desde acá todo el apoyo, y esperamos que nos podamos volver a encontrar muy pronto. Bueno, muchas gracias como siempre, porque están con dar vuelta a todo, difundiendo las voces de los trabajadores, la juventud y las peleas que damos en todo el país y en el mundo también. Y bueno, sí, Cele, tengo unas ganas tremendas de verte, darte un abrazo, así que espero que pronto lo podamos hacer. Te mando un abrazote, beso grande. Gracias, chao, chao. Como decía recién Nadia, antes que la propiedad capitalista, las necesidades sociales. En primer lugar, para la Constitución Nacional burguesa vigente, la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que es relativo, porque se puede expropiar por razones de utilidad social. Incluso, entre otras variantes, aún sin expropiar, se puede otorgar la tenencia transitoria. Pero aparte de estos vericuetos jurídicos, lo que surge a debate político hoy es la primacía o no de la propiedad privada por sobre las carencias extremas y urgentes de los sectores más vulnerables, como la acuciante falta de vivienda. Como socialistas, defendemos el derecho social a la tierra y a la vivienda digna por sobre la propiedad privada, cuyo origen, en la mayoría de los casos, es producto de la expoliación, estafas o negociados. Sin embargo, para cualquier sector
que se considere mínimamente progresista, no debería haber dudas en que el Estado debe garantizar respuestas efectivas, reales a los derechos sociales más básicos como es el de la vivienda. Antes que garantizar el interés privado de tal o cual capitalista. Más allá de los relatos, cuando Alberto Fernández pregona un capitalismo donde ganemos todos, o cuando, como veíamos hoy, Cristina propone un gran acuerdo nacional con los grandes empresarios, están defendiendo esa misma sacrosanta propiedad privada de los poderosos, de los capitalistas, de los ricos y de los que cada vez son más ricos, que son precisamente quienes privan de trabajo, de salario, de jubilación, de salud, de educación, de vivienda digna, de ambiente sano, de un futuro y de toda propiedad a las grandes mayorías populares. La crisis que la pandemia agudizó va a agravar esta situación de creciente polarización social y política. Y es por eso que a través de los medios de comunicación, los grandes grupos económicos intentan meternos un sentido común en que lo que está en juego hoy es nuestra propiedad. Así terminan logrando que sectores que no tienen absolutamente nada terminen defendiendo la propiedad privada de los Vicentín, de los Echeverre y de tantos otros grandes poderosos que andan por ahí. Por eso no está de más recordar que lo que las y los socialistas buscamos no tiene nada que ver con el discurso de los medios de comunicación de que los socialistas le quieren sacar el auto y la casa a la gente. Estos son medios de consumo, no de producción. De lo que hablamos es de socializar las tierras, los campos, las fábricas, para poder hacer una planificación de acuerdo a las necesidades de la inmensa mayoría y no la ganancia de un puñado de grupos económicos. Es el capitalismo el que constantemente destruye la propiedad de los trabajadores y sectores medios. ¿O no han sido los grandes shoppings y los supermercados, los hipermercados, los que llevan a la quiebra a miles de pequeños comerciantes? ¿O no fueron los bancos capitalistas los que se quedaron con la plata de los ahorristas? ¿No son acaso las grandes patronales las que se han quedado con un 25% de nuestro salario, acuerdo con la CGT mediante? ¿No es el propio capitalismo el que llevó a que hoy la inmensa mayoría de los trabajadores tengamos que alquilar? Es decir, que nos impiden el acceso a la propiedad privada. Lo que buscamos las y los socialistas es precisamente que los trabajadores tengamos acceso a la riqueza social de la que somos productores y que hoy se la apropia un puñado de ricachones. Porque como demostraron Marx y Engels hace más de 170 años, la propiedad privada de la burguesía es resultado de la falta de propiedad del 90% de la población. Está en vos elegir en este momento de qué lado de la mecha querés estar. Del lado de las Patricias Bullrich, de los Sergios Berni, defensores de la propiedad privada de los ricos, o junto a quienes no lo dudamos y vamos a estar siempre del lado de los desposeídos. Y no para la foto, ni para la caridad, ni la compasión, sino porque lo que nos mueve es el deseo de cambiar todo, de que un día no tengamos que salir a luchar por los derechos que nos quitan o que no nos garantizan. Luchamos para que un día podamos disfrutar plenamente de nuestra vida. Por eso nosotros siempre, siempre vamos a estar del mismo lado.